Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial. Nos da muchísimo gusto poder saludar a todo el estado de Guanajuato y hacerles la invitación a que nos acompañen y que se queden con nosotros en este día tan especial. El día de hoy seremos testigos de la entrega de informe de actividades, el número 22 del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado de Guanajuato. Y es que, bueno, pues este organismo está de fiesta, ya de manteles largos y preparando pues este importante informe donde se nos hablará acerca de todos los pues resultados que se tienen a lo largo de este último año de actividades. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de la pantalla de TV4, lo cual nos permite llegar a todo el estado de Guanajuato. Agradecidos también con todos los que nos siguen a través de las redes sociales y que en este sentido, bueno, pues también nos acompañan desde cualquier parte de la República Mexicana y que nos siguen para, bueno, pues ser testigos de este momento tan importante para el estado de Guanajuato. Así es que muchísimas gracias a todos los que están con nosotros y que nos acompañan en esta transmisión especial. Poco a poco hemos visto ya pues la llegada de los invitados especiales a este informe y queremos, por supuesto, bueno, pues también agradecer a todos los que están ya aquí presentes a tan solo unos minutos de que dé arranque este informe de actividades y, bueno, pues platicar justamente con todos los constructores de esta gran cultura de la transparencia, de la protección de datos, que, bueno, pues que es muy importante para todo nuestro país y también para todo el estado de Guanajuato. Y queremos agradecerle a Selene Prieto, quien es comisionada del estado de Chihuahua y está con nosotros. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muy buen día. Muchísimas gracias, el placer es para mí. Gracias por la invitación. Venimos a acompañar a mi amiga Mariela a su informe de actividades, que realmente merece un gran reconocimiento por todo el trabajo que ha realizado como presidenta y al frente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. Claro que sí, y bueno, pues hablar un poquito del trabajo que se realiza en Chihuahua, que bueno, sabemos que tienen características diferentes, el estado de Guanajuato, el estado de Chihuahua, un estado al norte de nuestro país, pero que en tema de transparencia, pues creo que eso es importante para todos los estados y cómo podemos seguir fomentando esta cultura en la sociedad mexicana. Claro que sí, te platico que en Chihuahua pues somos un estado muy proactivo, aún ante la reforma constitucional que existe a nivel nacional. Chihuahua todavía no cuenta con una reforma, por lo que todavía seguimos en funciones. Chihuahua tiene aproximadamente 292 sujetos obligados, aproximadamente, más como 20 que son de asociaciones civiles. Todavía seguimos trabajando, todavía seguimos capacitando, todavía seguimos haciendo alianzas con las instituciones para la transparencia proactiva y todavía seguimos amonestando y todavía seguimos multando a los sujetos obligados que no brinden la información en tiempo. Y pues estamos allá muy contentos todavía de existir, porque precisamente hoy nos dieron la noticia de que el Instituto de Transparencia de Quintana Roo ya se extingue. Hasta el momento, tengo entendido, una compañera de México nos comparte un semáforo conforme se van extinguiendo pues los institutos de transparencia, y tengo entendido que ya van alrededor de 15 institutos. Nosotros todavía no pasa la reforma, entonces pues hasta que no pase seguimos trabajando con mucho entusiasmo y con mucha esperanza de que estos dos derechos fundamentales a los cuales nosotros nos dedicamos, pues no se trastoquen, ¿no? Si se va a cambiar de esquema, que se cambie al mejor esquema posible para bien de la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo, bueno, se innovará a lo mejor, como bien lo dices, en el tema de los sistemas y de los esquemas en general, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de transparencia en nuestro país y también cómo podemos aplicar el tema de la transparencia, la protección de datos en cortito, en nuestra familia, cercanamente, con nuestros seres queridos y conocidos, pues saber que ese es un tema que no va a desaparecer nunca, ni tampoco estos dos derechos. Así es, bueno, pues como derechos fundamentales es precisamente que estos derechos pues dan el paso, ahora sí que es el derecho llave, ¿no? Porque dan el paso al acceso de otros derechos humanos. Entonces son unos derechos muy bonitos. Yo quisiera invitar a la ciudadanía aquí en Guanajuato para que independientemente de que al esquema que se transite,
la ciudadanía esté vigilante, la ciudadanía supervise, que las administraciones públicas cumplan realmente con estos dos derechos, ¿no? Que se brinda la información, que sean gobiernos abiertos, que sean gobiernos transparentes, y si no, pues que la ciudadanía lo exija. Esa es la idea, ¿no? De que la ciudadanía conozca estos dos derechos tan bonitos y de los cuales, pues, ahora sí que vaya la redundancia, tienen el derecho de ejercerlos. Y entonces habrá que estar pendientes para que esto siga sucediendo y sea una realidad. Oye, Selene, ¿y cuál sería pues tu recomendación precisamente para toda la población para exigir estos derechos, para que no se nos olviden y estemos al pendiente de, bueno, pues exigir de alguna manera la transparencia al interior de gobiernos, administraciones, etcétera, porque de esa manera es como sabemos y conocemos también cómo se manejan los recursos? Claro que sí, mira, yo creo que en estos tiempos habrá que apostarle mucho a la información que la ciudadanía pueda tener, y hay que apostarle a la academia. Los académicos son los que tienen que dar a conocer estos derechos desde las escuelas para que se vaya creando la cultura, y entonces de esa forma sepamos que el gobierno, que las administraciones públicas y todos los entes que manejen recurso público tienen la obligación de rendir la información pública de todas las atribuciones y todo el ejercicio de sus facultades. Entonces, habrá que crear consejos consultivos con la academia, con la ciudadanía, con los expertos, para que sí exijan de una manera verdadera a los gobiernos, las administraciones gubernamentales, llámense del Estado o municipales, y en todos los niveles, para que se brinde la información y además se protejan los datos personales. Claro que sí, eso es muy importante, Selene, y nosotros queremos agradecerte muchísimo que nos hayas regalado estos minutitos. Bienvenida a Guanajuato, bienvenida a este informe de actividades, que bueno, pues importante también saber que en otros puntos de la República igualmente se trabaja por la transparencia. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes y un abrazo a mi amiga Mariela, felicidades por todo su trabajo realizado y por este informe que va a rendir el día de hoy. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. Y bueno, pues justamente también nosotros queremos, pues en este sentido, seguir con esta transmisión especial, y ya lo sabe, bueno, pues darle la bienvenida precisamente a Mariela Huerta Guerrero. Está con nosotros, en unos minutos más estará acompañándonos y ocupando el lugar precisamente de pues aquí en la invitación, y ya la estamos recibiendo aquí en el set. Bienvenida, adelante por favor. Y bueno, pues importante platicar. Muchísimas felicidades por este informe de actividades, un año con muchísimo trabajo, y bueno, pues le agradecemos a Mariela Huerta Guerrero. Ella es la comisionada presidenta del DIACIP en el estado de Guanajuato. Gracias por estar con nosotros, muchas felicidades. ¿Y qué podemos destacar de este último año de actividades? Muchísimas gracias, Saraí y a TV4 por siempre brindarnos estos espacios para dar a conocer información muy relevante que se traduce en un ejercicio de rendición de cuentas por parte del instituto. Y queremos destacar siempre que somos una institución que buscamos siempre generar estos puentes de conexión con las personas a través de diferentes acciones, a través de diferentes proyectos y metas. Una de ellas se traduce en esta capacitación que hemos tenido de la socialización de estos dos derechos humanos que tutelamos, de acceso a la información pública y protección de datos personales, que a mí en lo particular me gusta mucho remarcar, Saraí, que impactan de una manera positiva en las personas, y que alcanzamos una cifra estimada de 35.500 personas que conocen estos derechos, y lo importante es que también nos ayuden a replicarlo y que lo ejerzan. Exacto, y sobre todo, bueno, pues que no se olvide que estos son derechos fundamentales de los seres humanos, y que bueno, pues debemos de continuar fomentando su importancia en las sociedades, sobre todo en las nuevas generaciones. Hablar precisamente, bueno, pues de este último año de actividades, Mariela, y que bueno, pues también destacar en los alcances que ha tenido el instituto. Creo que año con año se ha ido creciendo más, avanzando más, y este último año no ha sido la excepción. Así es, para nosotros tiene un especial significado este informe, porque además se traduce en esta parte de una historia colectiva que nace desde la ciudadanía y que cambió la manera de entender el servicio público en Guanajuato, de tal suerte que este informe es memoria, es legado, y sobre todo considerando estos avances que hemos tenido en la importancia de fomentar una cultura de la transparencia y la cultura a la privacidad. Por esto el acercamiento con las personas ha sido fundamental durante todo este tiempo, con las
las niñas, con los niños, con los jóvenes, con las personas adultas mayores, que son sectores prioritarios, pero también con los sujetos obligados, que vienen a ser las instituciones públicas, a través de un acompañamiento permanente, que tenemos una cifra aproximada de 95,000 personas capacitadas en estos temas para hacer más eficiente y eficaz la labor que vienen desempeñando con tanto profesionalismo y compromiso. Y bueno, pues tocó picar piedra también, porque evidentemente pues el tema de la transparencia, el acceso a la información es un tema reciente. Así es que en este sentido, ¿cómo fue su labor para cada vez concientizar a más empresas, a más administraciones, a más sujetos en general, de saber que más allá de una obligación, pues es un grano importante o una aportación importante para la transparencia en general? Así es, el pensar en toda esta historia de estos 22 años es hablar de memoria, es hablar de trabajo, es hablar de compromiso, de todas estas personas que han laborado en esta institución, que justamente también para nosotros ha sido fundamental poder acercar toda esta información, pero que también se ve materializada a través del número de solicitudes, porque yo soy sabedora que en Guanajuato la cultura de la transparencia llegó para quedarse y prueba de ello es más de 30,000 solicitudes que se han recibido para este periodo que se informa y son más de 360,000 solicitudes en este tema de acceso a la información. Mariela, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutitos. Sabemos que ya te esperan al interior de pues este lugar en donde estaremos escuchando este reporte, este informe. Muy agradecidos y por supuesto pues siempre deseándoles lo mejor. Muchas gracias. Gracias, Saraí. Seguimos nosotros trabajando y sobre todo con el compromiso y profesionalismo que nos asiste a favor de estos dos derechos humanos, a saber y a la privacidad. Gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecemos muchísimo a la comisionada presidenta del YACIP, justamente agradeciéndole pues que nos haya regalado estos pequeños minutos ya preparándose justamente para la rendición de este informe, el número 22 del Instituto de Acceso a la Información Pública aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues nosotros muy contentos de poder platicar y de seguir conociendo a nuestros invitados. Ahora toca el turno de darle la bienvenida y agradeciéndole muchísimo, por supuesto, que nos regale estos minutos a José Martínez Vilchis, quien es comisionado presidente del InfoEM. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Muy halagados. Gracias y bueno, pues que comience platicándonos un poquito acerca de la importante labor que realiza el InfoEM. Pues sí, es una labor intensa hasta ahora porque nos toca darle acceso a la información y garantizar los datos personales a 17 millones de habitantes que tiene el estado. Entonces, como es tan habitado nuestra entidad federativa, aunque de tamaño es pequeño, comparado con Chihuahua, por ejemplo, hay muchos habitantes y el volumen de solicitudes de información llega a ser de 60,000 en un año. Es muy grande el volumen de solicitudes y nosotros tratamos recursos de inconformidad, casi 7,000 en un año de los ciudadanos que no están contentos con los que les contestaron en otras dependencias. Entonces todo es en volúmenes grandes en el estado por la cantidad de habitantes y estamos siempre pues con bastante actividad. Muy contentos de acompañar. Pues muchísimas gracias. Rápidamente que nos mencione qué es lo que viene para el InfoEM. Ya estamos a punto de comenzar por allá adentro con el informe, pero que nos platique qué es lo que viene. Pues esperando a que con los legisladores podamos tener conversaciones para las nuevas leyes secundarias que habrán de aparecer, para el nuevo instituto o unidad que se vaya a formar en el futuro. Ese es el destino de todos los institutos locales, ¿no? Pero pues nosotros estamos atentos y puntuales a que nos llamen. Muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Vamos pues precisamente también al interior de este recinto el día de hoy, siendo testigos de esta entrega del informe, el número 22 del Instituto de Acceso a la Información Pública. Recordarle a toda la ciudadanía que bueno, pues que no se olvide de estos dos derechos fundamentales que tiene, el acceso a saber y también a que sus datos personales sean protegidos, ¿verdad? Que no se olviden de ellos porque cambian los institutos de organización, pero los derechos siguen. Exactamente, de eso se trata, que sigue la gente solicitando información y protegiendo sus datos personales. Y justamente, bueno, pues, ¿cómo será ahora el nuevo mecanismo? Sabemos que como sociedad tenemos que estar informados, pero bueno, pues habrá de alguna manera nuevos mecanismos o nuevas rutas para que la población en general, pues, sepa que este es su derecho y que si tiene una duda puede preguntar. Sí, eso qué bueno que lo señala porque sería grave que desaparecieran esos dos derechos humanos de México. Si cambiamos de modo o de organización los institutos, que los dos derechos continúen porque en el mundo están creciendo, no están yendo para atrás. Entonces nuestro país no puede irse para atrás y desproteger los dos derechos. Y eso depende de que la gente siga demandando su preservación. Entonces bueno, sí, es un buen mensaje.
Y sobre Sí. todo, bueno, pues también trabajar con las nuevas generaciones. Hace un momento hablábamos de qué importante es que desde pequeñitos pues se haga esta conciencia de que tienen estos dos derechos fundamentales y que no los debemos perder. Claro, nosotros hemos hecho una propuesta pedagógica para el nivel desde el básico hasta la preparatoria, para que haya clases que recuerden permanentemente a los niños que tienen que, sobre todo la protección de sus datos personales, ante tantos problemas de hackeo y de riesgos en la red, de violencia digital. Hemos diseñado un personaje que se llama el villano robadatos, muy didáctico para que les enseñe cómo deben cuidar sus datos personales. Entonces eso es muy importante que la educación continúe. Claro, y sobre todo Sí. que lo aprendan jugando. Pues Sí. muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos al interior con cámaras y micrófonos para esta entrega del reporte de actividades, el número 22 del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. Signo patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo, profanar en tus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el humor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. A continuación, entonemos también con entusiasmo el himno del Estado de Guanajuato, interpretado por el tenor Gabriel Aguirre Aranda. Es el momento de despedir a nuestra enseña nacional con los honores de ordenanza correspondientes. Saludar.
Ya. Firmes, ya. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Muchísimas gracias. Agradecer, por supuesto, el valioso apoyo de la banda de guerra y escolta del municipio de León, así como del tenor Gabriel Aguirre Aranda. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, a todas y todos aquellos que nos siguen atentos en vivo a través de la señal de TV4 y redes sociales oficiales del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Les damos la más cordial bienvenida al 22º informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Un fuerte aplauso, por favor, para este gran momento. Me permito presentar en este momento a las autoridades que integran el Presidium. Arcelia González González, secretaria de Honestidad en representación de Livia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora del Estado de Guanajuato, la gobernadora de la gente. Nos acompaña Mariela Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Carol Yaret González Márquez, diputado del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Pablo Arturo Elizondo Sierra, secretario del Honorable Ayuntamiento de León. Juan Sámano Gómez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Alejandro Rocha Pedraza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. José Andrés Rizo Marín, secretario general de Acuerdos del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Damos la bienvenida a diputadas y diputados federales y locales del Estado de Guanajuato, magistradas, magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Gabinete Legal y Ampliado del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, comisionadas y comisionados del Sistema Nacional de Transparencia, presidentas y presidentes municipales del Estado de Guanajuato, secretarias, secretarios, síndicas, síndicos, regidoras y regidores de los ayuntamientos que hoy nos acompañan. Saludamos también a consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, magistradas y magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y Tribunal de Justicia Administrativa, procuradora y subprocuradores de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, rectores de universidades del Estado de Guanajuato, auditoras, auditores, jefas y jefes de departamentos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, integrantes del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, dirigentes,
representantes de los partidos políticos, titulares de los sujetos obligados del Estado de Guanajuato, titulares y enlaces de unidad de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Guanajuato, cámaras empresariales, sindicatos, a las y los representantes de las asociaciones civiles, colegios de profesionistas, funcionarios federales y estatales, representantes de los medios de comunicación y, por supuesto, a todas y todos ustedes, ciudadanos presentes, a todos aquellos que nos siguen a través de TV4 y redes sociales oficiales. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. A continuación, damos inicio a esta sesión solemne del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Esto para la rendición del 22º informe de actividades, por lo que cedo el uso de la voz a la comisionada presidenta, maestra Mariela Huerta Guerrero. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, quienes nos hacen el favor de acompañarnos de manera presencial y a quienes nos siguen a través de la transmisión de TV4 de las distintas plataformas digitales. Siendo justamente el día de hoy las 12 horas con 35 minutos de este miércoles 26 de noviembre del 2025, damos inicio a nuestra primera sesión solemne del 23º año de ejercicio del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, por lo cual pido amablemente al secretario general de Acuerdos del Instituto sirva a dar a este pleno el primer punto del orden del día. Muy buenas tardes, con todo gusto, comisionada presidenta. El primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a realizar el pase de lista. Comisionada presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero. Presente. Comisionado Juan Sámano Gómez. Comisionado Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza. Hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión solemne, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y 17 y 18, fracción tercera del Reglamento Interior del Instituto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretario. Esta sesión se está llevando a cabo con la asistencia y participación de representantes de los poderes del Estado y testigos de honor que nos hacen favor de acompañar a esta sesión solemne. Para continuar con el desarrollo de nuestra sesión, pido nuevamente al secretario dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Conforme a su instrucción, el siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para esta sesión, por lo que procedo a darle lectura. El orden del día para la presente sesión solemne consiste en la rendición del 22º informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a cargo de la comisionada presidenta, maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero. Por lo anterior, comisionada y comisionados del Pleno, está a consideración el orden del día y se somete a votación para efectos de su aprobación. Por favor, quienes estén por la afirmativa, indíquenlo, manifestarlo, levantando la mano. Le informo, presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuanto? Habiéndose aprobado este orden del día de la presente sesión solemne, damos inicio a la rendición del 21º informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Primeramente, cedemos el espacio para el mensaje de bienvenida a cargo de Pablo Arturo Elizondo Sierra, secretario del Ayuntamiento de León, en representación de Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León. Muy buenas tardes a todas y todos. Es de verdad un gusto para mí estar aquí porque me he encontrado a varios amigos y a muchos que fueron mis profesores
en la universidad, ya fuera en la licenciatura como en algún posgrado, y eso de verdad me tiene muy alegre en este momento. Los saludo a todos con mucho aprecio, al presidium y a todos los asistentes. Pues es un honor dirigirles este mensaje en representación de nuestra presidenta municipal, Ale Gutiérrez, quien envía un saludo respetuoso y su firme compromiso con los principios que hoy nos reúnen: la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Me complace acudir en representación de nuestra alcaldesa al informe, en la 22ª edición del Instituto de Acceso a la Información Pública en Guanajuato, que honorablemente representa a la comisionada presidenta del IACIP, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, a quien tengo especial aprecio. Un informe anual de actividades 2024-2025 que cobra mayor relevancia, pues tras 22 años en funciones en el Estado, este organismo autónomo concluye sus tareas luego de la publicación del decreto de extinción en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato el pasado 15 de agosto del presente año. Vivimos tiempos en los que las instituciones públicas se enfrentan grandes desafíos. A nivel nacional hemos sido testigos de decisiones que han puesto en debate la permanencia y la función de diversos organismos autónomos, cuya labor histórica ha sido fortalecer la vigilancia, la evaluación y la apertura de la información pública. Ante este contexto resulta indispensable reafirmar nuestro compromiso local con la transparencia, no como un requisito administrativo, sino como un valor fundamental del gobierno democrático, para el respeto y el ejercicio del derecho a estar informado del quehacer gubernamental y la inversión del recurso público. Durante el periodo de gobierno de Ale Gutiérrez, desde octubre de 2021 a la fecha, hemos recibido 13,127 solicitudes de acceso a la información. De estas, el 96.58% han resultado de conformidad con las respuestas y solo el 3.42% han sido recursos de revisión. Cabe destacar que León fue uno de los sujetos obligados del Estado, reconocido por haber realizado el cumplimiento de sus obligaciones en 2024. En la Administración Municipal de León tenemos claro que la apertura genera confianza, que la información pública es un derecho, no un privilegio, y que la rendición de cuentas es una obligación ineludible para quienes servimos a la ciudadanía. Por ello, lejos de retroceder, hemos decidido avanzar. Hemos impulsado mecanismos, plataformas y políticas que permiten a cualquier persona conocer, evaluar y cuestionar el trabajo gubernamental, porque un gobierno abierto y transparente fortalece a la ciudadanía. León es uno de los municipios que trabaja en la promoción del gobierno abierto. Ha instalado 2 secretariados técnicos, uno para el periodo 2022-2024 y el segundo para el periodo 2025-2027. Además, fuimos reconocidos en el trienio anterior por haber sido el primer municipio en el estado en lanzar su plan de acción. Creemos firmemente en una sociedad informada, crítica y participativa. Informar no solo significa publicar datos, significa explicar, dialogar, escuchar y corregir. Una ciudadanía informada correctamente es capaz de ejercer mejor sus derechos, de involucrarse más y de construir soluciones junto con sus autoridades. Eso es precisamente lo que queremos para León, tal y como lo ha dictado nuestra presidenta municipal, poner a la persona en el centro de las decisiones y qué mejor que cada persona esté bien informada. Requerimos una comunidad aliada, corresponsable y activa para lograr un León vivo y vibrante. Hoy reafirmamos que pese a cualquier escenario o política externa, en León seguiremos defendiendo la transparencia y la rendición de cuentas como un pilar de la vida pública.
Seguiremos trabajando fuerte para que cada persona pueda saber en qué se invierte cada peso, qué decisiones se toman y por qué se toman, y cuáles son los resultados del esfuerzo colectivo. Les comparto que en este trienio uno de nuestros proyectos para impulsar la transparencia es lanzar un portal de datos abiertos para promover la participación informada de la ciudadanía y su colaboración en la co-creación de soluciones a las problemáticas sociales. Actualmente estamos en la etapa de diagnóstico, por lo que se espera que este portal salga a la luz en 2026. A nombre de la alcaldesa y del ayuntamiento, reitero que la transparencia no es un discurso, es una práctica diaria, un compromiso ético y una convicción profunda de la cual, en lo personal e institucionalmente, estoy seguro que no ha dejado de cumplir este instituto. Felicidades, maestra Mariela. León seguirá siendo un municipio que mira de frente, que abre sus puertas y que responde a su población. Es un tema tan importante en Guanajuato que aquí está la representación de los tres poderes. Y bueno, yo con esto termino mi intervención. Agradezco la invitación al municipio a este tan importante y representativo evento y bueno, pues el llamado a que sigamos trabajando por la ciudadanía en este rubro, porque es un derecho que ya tiene ganado y tiene reconocida la ciudadanía y que de un plumazo no se puede borrar así como así. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del secretario del Ayuntamiento de León, Pablo Arturo Elizondo. A continuación, escucharemos las palabras del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la maestra Arcelia González, en representación de nuestra gobernadora, la maestra Livia García Muñoz Ledo. Un saludo a la gobernadora, por favor, muchas gracias. De igual manera, saludo en representación del diputado Roberto Carlos Terán, presidente del Congreso, a la diputada Carlos Yaret González Márquez. Muchas gracias, diputado, un saludo. De igual manera, a la maestra Mariela Huerta Guerrero, comisionada presidenta del IACIP, y con ella saludo con mucho gusto a los comisionados Alejandro Rocha Pedraza y Juan Sámano Gómez. ¿Qué tal? Muchas gracias. Al secretario del Ayuntamiento, Pablo Arturo Hondo Sierra. Gracias, Pablo, un gusto saludarte. A quienes se encuentran presentes y que nos siguen por los medios de comunicación. Esta fecha resulta trascendental en virtud de que fuimos convocados para ser testigos de la rendición del informe correspondiente al 22º año de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El instituto, desde su génesis en el año 2003, se constituyó como un organismo garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y del derecho a la protección de los datos personales. A lo largo de 22 años, el IACIP se convirtió en un referente en materia de acceso a la información, destacándose por su alto espíritu de compromiso, profesionalismo, honestidad, imparcialidad, congruencia y enfoque social, trabajando en pro de la transparencia. Durante este recorrido, en el que hemos trabajado mano a mano, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato hizo patente el compromiso con su encomienda, impulsando importantísimas actividades para dar cumplimiento a las metas y objetivos trazando, fortaleciendo la capacitación continua en diversos temas, tales como la transparencia, la protección de datos personales, la emisión de versiones públicas de documentación, el acceso a la información, la protección de los derechos ARCO, entre otros. Esas actividades han generado un impacto significativo en la formación de una ciudadanía más informada, consciente y participativa, y al mismo tiempo han fortalecido el actuar de las instituciones frente a la transparencia. El resultado es una red estatal que avanza hacia un modelo de gobierno abierto, receptivo,
donde la sociedad y las autoridades comparten la responsabilidad de construir espacios de diálogo, confianza y colaboración. Así, compartimos la necesidad de continuar emprendiendo de manera permanente acciones concretas y objetivas, teniendo presente que un gobierno abierto transparenta sus acciones y mantiene una comunicación constante con la ciudadanía, estableciendo así una relación horizontal. En el Poder Judicial, estamos convencidos de que la transparencia y el acceso a la información son pilares básicos de una democracia y por ello, atendiendo al propósito de una justicia abierta, hemos mantenido con más fuerza la publicación y difusión de versiones de sentencia en lenguaje accesible, así como la publicación de la totalidad de nuestras sentencias diarias de hora emitidas, hasta un total, al día de hoy, de 268.285 versiones públicas de sentencia, aunado al cumplimiento de las obligaciones de la transparencia que nos son inherentes. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir una cultura institucional orientada a la transparencia, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos adjetivos. Por lo anterior, reitero el reconocimiento profundo a la maestra Mariela y a los comisionados en el trabajo que han realizado en defensa y en pro tanto de la transparencia como de la protección de los derechos personales. Hoy reconocemos no solo la trayectoria de quienes integran este instituto, sino la convicción con la que día a día le han dado cumplimiento a la función que la sociedad les ha encomendado. En nombre del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y el propio, refrendo nuestra disposición para continuar trabajando de manera coordinada, responsable y transparente en favor de la sociedad que demanda instituciones abiertas, claras y cercanas. Muchas gracias. Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, muchísimas gracias. Dando seguimiento a este programa, cedemos los micrófonos a la diputada Carol Yaret González Márquez. Si es tan amable, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Arcelia González, secretaria de la Honestidad en representación de nuestra gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo. Mariela Huerta, comisionada, presidenta, y a través de su conducto a los comisionados, por favor. Maestro Héctor Tinajero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial. Por supuesto, mi amigo Pablo Arturo Elizondo Sierra, secretario del Ayuntamiento. Y pues a todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Hoy no celebramos un aniversario cualquiera. Hoy celebramos 22 años del derecho de la gente a saber. 22 años de una institución que ha sido guardián de la transparencia y de la dignidad pública en Guanajuato. La transparencia no es un trámite. Es un acto de respeto a la ciudadanía. Y la rendición de cuentas no es una opción, es una obligación moral de quienes servimos desde el poder. Gracias al IACIP, al instituto, miles de personas han podido preguntar, exigir, conocer y vigilar. Y esto es una democracia viva. Esto es un gobierno que se deja ver. Hoy vivimos tiempos donde la opacidad intenta volver a ser costumbre. Y por eso hoy lo digo con claridad. En Guanajuato no vamos a normalizar la corrupción ni la oscuridad, ni mucho menos algún abuso de poder. Como legisladores, tenemos clara nuestra responsabilidad. Primero, legislar con honestidad, vigilar con firmeza y servir con transparencia. Desde el Congreso seguiremos fortaleciendo las leyes, cerrando espacios a la discrecionalidad y respaldando a todas aquellas que quieren hacer y abrir y vigilar
ante todo lo que hoy nos acontece. Porque cuando la información fluye, la corrupción retrocede. Cuando hay transparencia, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay gobernabilidad. El YACIP, se debe decir claro, no es un organismo incómodo, es un organismo indispensable para todas y todos. Es un contrapeso porque es vigilancia, pero también es garantía para la ciudadanía. Hoy reconocemos su trabajo, pero más importante aún, reafirmamos nuestro compromiso con su causa. Creo profundamente que este gobierno de la gente, liderado por nuestra gobernadora, comparte esta visión. Una visión de apertura, honestidad y respeto absoluto al uso de los recursos públicos. Hoy no celebramos solo 22 años de una institución. Celebramos el derecho de la gente a no ser engañada. Celebramos que el poder se vigila, que el poder se somete a la ley y que la verdad siempre debe salir a la luz. Hoy más que nunca, este mensaje es necesario, porque cuando la corrupción lastima, la confianza, la transparencia siempre será la única respuesta digna en este Estado. Aquí quiero decirlo con claridad y sin rodeos y con toda responsabilidad. En Guanajuato, la corrupción no se justifica, no se encubre y no se protege a nadie, sea quien sea, venga de donde venga y cueste lo que cueste. Aquí nadie está por encima de la ley. La transparencia no se negocia, la legalidad no se dobla y la confianza de la gente se defiende todos los días. Muchas gracias y buenas tardes. Diputada Carol Yaret González Márquez, muchísimas gracias. Es el turno de escuchar las palabras del maestro Alejandro Rocha Pedraza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos los presentes. Antes que nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos a todo el YACIP, el Pleno y todos las compañeras que ahí trabajamos. Perdón si estoy un poquito nervioso, pero bueno, las luces están como si fuera un kilo de carnitas, me siento... Sí, bueno, así es la vida. Normalmente no se acostumbra que hable un comisionado que no sea el presidenta, pero este es un informe especial, ¿no? Sería lo que sería la clausura, muy probablemente, de este organismo autónomo y también mi último acto como comisionado. Hace 2 años recibí esta encomienda por parte del Congreso y bueno, aunque la expectativa era por 7 años, pues todo ha cambiado, ¿no? Hace 2 años mi papá seguía vivo, yo tenía la idea de una carrera más prolongada, pero así como al Papa le entregan un anillo cada vez que lo nombran y dice este anillo, sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo. Todo concluye, todo acaba y bueno, en este aspecto ha concluido ya mi carrera como servidor público y antes de irme quisiera dar este mensaje aún como comisionado de este autónomo. Nací y me crié en un hogar de periodistas. Todos los días había que leer los periódicos, escuchar los noticieros camino a la escuela y esperar a que acabara la novela del Canal 2 para ver 24 horas. No solo era consumir noticias, era comentarlas con mis papás, ambos son periodistas,
y escuchar sus anécdotas. Ellos me contaban cómo poco a poco las cosas iban mejorando en abrir la cerrazón a la crítica y a la información. Este era un muro con el que muchas veces se toparon cuando comenzaron sus carreras. También fui testigo de cómo mis papás, periodistas, lucharon desde su propia trinchera contra un poder monolítico que concentraba la información y por ende la verdad. Toda su generación trabajó para crear instituciones y leyes democráticas, hartos de años y años de vivir bajo un gobierno que veía a los derechos como dádivas y a la crítica como un peligro para la seguridad del Estado. Ahí crecí, en ese entorno. Incluso mi papá me confesó hace más de 15 años su interés en ser parte del YACIP, idea que dejó pronto para continuar con su carrera radiofónica. Aquí crecí, en ese ambiente. Por lo tanto, soy heredero de esta visión de tener leyes e instituciones democráticas. Siempre me dijeron eso, está tatuado en mi corazón y así lo creo. Por eso, ahora como comisionado, tengo la obligación no solo profesional y constitucional, sino moral, de defender desde mi posición a este organismo y a los derechos humanos que garantiza. Como sabemos, desde la Federación se han minado las instituciones y leyes democráticas por las que nuestros padres y madres lucharon. Claro, estas leyes, estos organismos no eran perfectos, ni eran la panacea al déficit democrático de México, pero eran un avance. Si estas instituciones fallaron, si nosotros como el YACIP fallamos, el deber era, debe ser y es mejorarlas, no destruirlas ni retroceder al siglo pasado como con un partido hegemónico. En esa época, el mismo poder era juez y parte de la garantía de nuestros derechos humanos. Hay que decirlo sin eufemismos y con todas sus letras. Estamos ante un retroceso histórico en materia de garantías de derechos humanos y su defensa. Solo si reconocemos la realidad, sabremos lo que se ha derrumbado y lo que hay que reconstruir. Albert Camus definía al hombre rebelde, a la persona rebelde, como aquella que no solo dice no, sino también sí. No solo destruye, construye. Por ende, además de decir no a este retroceso a las instituciones democráticas, hay que decir sí a la defensa de los valores que aún perduran. Pese al complicado esquema legal que dejó la Federación, nuestro espíritu guanajuatense nos llama a rebelarnos contra los ataques a la democracia y decir no a estos retrocesos. Hay que decir sí a contar con contrapesos institucionales, sí a contar con un sistema estatal de transparencia y protección de datos personales que tenga como fundamento la autonomía e independencia de los poderes políticos. Hay que decir sí
a la profesionalización de su personal y sobre todo sí a la sencillez de los procedimientos para acceder a la información pública. Para ello, es indispensable contar con instituciones cuyas personas titulares sean nombradas por un tiempo determinado y que surjan a partir de un proceso de selección abierta y amplio en el que participen la ciudadanía y los poderes ejecutivo y legislativo. Es vital e innegociable respetar la carrera profesional de las y los expertos en la materia que durante años han aprendido y crecido de manera profesional en el YACIP. Finalmente, es trascendental en grado superlativo que exista un recurso jurisdiccional local guanajuatense para poder defender este derecho fundamental a saber, que sea más sencillo y rápido que el amparo y más efectivo que recurrir a la Presidencia de la República. Hay que decir sí a reconocer que este retroceso nacido a nivel nacional no es definitivo, sino solo el inicio de un nuevo proceso de construir desde lo derrumbado, de volver a caminar los senderos ya recorridos por nuestras mamás y nuestros papás. Nos toca ahora, como servidores públicos, como periodistas, como ciudadanos, sí crear instituciones más democráticas y sólidas que las que heredamos y no quedarnos conformes con esta vuelta al pasado. Seamos rebeldes como propone Camus. Seamos rebeldes como nuestras raíces guanajuatenses. Aquí nació la independencia, aquí nació la alternancia. Digamos fuerte no al retroceso de nuestros derechos y sí a reconstruir el sistema de contrapesos democráticos. ¿Qué mejor momento que ahora? ¿Qué mejor lugar que Guanajuato? Gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Alejandro Rocha, comisionado del YACIP. A continuación, veremos el video del 22º informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Durante 22 años, el compromiso del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ha sido muy claro. Garantizar una cultura de transparencia y protección de datos personales que fortalezca la confianza entre la ciudadanía y sus autoridades. Con más de 2 décadas de servicio en el Estado de Guanajuato, el YACIP ha sido guardián fundamental de la protección del derecho a saber y a ser protegido. Y hoy que cerramos esta etapa, lo hacemos con absoluta entrega y compromiso, dando resultados a las y los guanajuatenses. En el YACIP
tenemos el gran honor de ser la institución que garantiza tu derecho a saber y a la protección de tu información. Esta labor no es una concesión, son derechos humanos fundamentales, producto de una conquista ciudadana que genera confianza en las instituciones. En este trayecto histórico, el Instituto sentó las bases para socializar el valor y utilidad de la información pública. Abrimos ventanas que parecían cerradas y fortalecimos día tras día una cultura de la transparencia que llegó para quedarse. Este gran legado de 22 años de arduo trabajo no solo son papeles, expedientes o estadísticas. Esta gran labor se traduce en el compromiso permanente de todo el personal al servicio de la ciudadanía. Tan solo en este año de labores, en el estado de Guanajuato se atendieron más de 30,000 solicitudes de información, dirigidas a 72 sujetos obligados. En el IACIP resolvimos 2,519 recursos de revisión, cuando la respuesta no fue satisfactoria, de las cuales el 82% fueron resueltos en favor de la ciudadanía. Esto da muestra de la convicción en la defensa y tutela del derecho a saber. El compromiso de las autoridades con la transparencia ha sido fundamental para consolidar esta cultura de acceso a la información, pues tienen la información visible para la consulta de la ciudadanía. En este año se tiene un nivel histórico de cumplimiento de 95.40%, lo que ubica a Guanajuato como una entidad referente en materia de transparencia. Nuestro compromiso va más allá de cumplir lo que establece la ley. Este año reconocimos el desarrollo de innovadoras prácticas de transparencia proactiva, que facilitan aún más el acceso a la información a las y los ciudadanos. Además, llevamos a cabo capacitaciones constantes a niñeces, juventudes, personas adultas mayores, mujeres, sujetos obligados y ciudadanía, que alcanzó a 35,543 personas. Desde el IACIP impulsamos un gobierno abierto, acercando la ciudadanía a sus autoridades, enseñando que el poder se administra, pero la información es de todos. Por ello, firmamos la Declaratoria de Estado Abierto Guanajuato 2025-2027 y la instalación del Secretariado Técnico Local de Estado Abierto. Además, se instalaron 4 secretariados técnicos municipales en Celaya, Coroneo, León y Apaseo el Alto. Nuestro trabajo nos ha puesto a la vanguardia. Guanajuato es la única entidad federativa que cuenta con el menor tiempo de respuesta en todo el país, de tan solo 5 días hábiles. Porque el derecho a saber y la protección de datos personales son derechos fundamentales que impulsan una sociedad más justa, participativa y libre. Porque más que números, lo que realmente importa es la confianza, la justicia y el derecho de todas y todos por un mejor Guanajuato. Seguiremos trabajando por un futuro donde la transparencia y la protección de datos personales sean la base de una sociedad fuerte, incluyente y democrática. Gracias por ser parte de este legado. Gracias por acompañarnos en esta misión. Logros y avances 2024-2025. Con ustedes, la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, maestra Mariela Huerta Guerrero. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me permito darles la más cordial bienvenida a cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan a este importante evento. Hoy
Estamos reunidos no para cerrar una historia, estamos aquí para reconocer y ver hacia el futuro, el legado que ha dejado en las personas este Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Ciertamente trascenderá porque ha sido una institución con valor público, con vocación cívica, pero sobre todo de esperanza democrática. A nombre del YACIP, me permito darles la más cordial bienvenida a este 22º informe de actividades del Instituto. Agradezco profundamente la presencia de las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan en el Presidium. Saludo con mucho gusto a la maestra Arcelia González González, secretaria de la Honestidad, en representación de la gobernadora del Estado, la maestra Lidia Denise García Muñoz Ledo. Secretaria, con su presencia hace de manifiesto la importancia de seguir trabajando por un gobierno transparente y cercano a las personas. A la diputada Carol Jared González Márquez, en representación del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, agradecemos siempre su respaldo y acompañamiento en este ejercicio de rendición de cuentas. Al magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, su asistencia, magistrado, engrandece este acto institucional. Muchísimas gracias también por su acompañamiento y cercanía. Al maestro Pablo Arturo Elizondo Sierra, secretario del Ayuntamiento de este municipio de León, en representación de la alcaldesa Ale Gutiérrez. Nuestro sincero agradecimiento por hacer de esta ciudad la anfitriona de este importante evento. A los comisionados Juan Sámano Gómez y Alejandro Rocha Pedraza, gracias por su compromiso a favor de la transparencia y los derechos de la ciudadanía. Al licenciado Andrés Rizo Marín, secretario general de Acuerdos del YACIP, cuyo acompañamiento y labor permite el adecuado cumplimiento de las decisiones del Pleno. Muchas gracias, Andrés. A las magistradas, a magistrados, diputadas, diputados, titulares de las unidades de dependencias, entidades del Gobierno del Estado, de los organismos autónomos, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a las y los comisionados que nos acompañan de los diferentes estados de México, a todo el Pleno, a su presidente Vilchis, a la comisionada Lupita, a Charo, a Rosario, a Gustavo Parra, a los compañeros también de San Luis Potosí, a Cristina, a Gerardo, también a nuestras compañeras de Chihuahua, a Selene y a Carla. Muchísimas gracias. A las autoridades municipales que nos acompañan, ustedes forman parte importantísima de este ecosistema de transparencia y protección de datos personales y son el canal más cercano a la ciudadanía. A los integrantes de la sociedad civil organizada, a la academia, que siempre han aportado al YACIP de una manera significativa. Nos han permitido este acercamiento con la sociedad y sobre todo la socialización de la promoción de estos dos derechos humanos que tutelamos, el derecho a la privacidad y el derecho a saber. A las y los servidores públicos, quien con su actuar íntegro, responsabilidad pública y vocación de servicio han hecho a Guanajuato un líder en materia de transparencia. A los medios de comunicación, mi reconocimiento y gratitud por la labor que realizan y nos honran con su presencia en esta tarde. También, de manera muy especial, saludo a mi querida familia, a mi esposo Octavio, a mi hija María José y a mi querido nieto Leónidas. Los amo profundamente. A mi madre, a quien admiro y quiero. A mi madre, a quien admiro y quiero profundamente, a mis hermanas y a mi cuñado Mauricio. Muchísimas gracias. Son ustedes parte fundamental de mi vida. Presentar este informe anual de actividades del YACIP es en esta ocasión un acto muy significativo. Además de rendir cuentas a la ciudadanía por un año más de trabajo, hoy también dejamos constancia de una historia colectiva que nace desde la ciudadanía y cambió la manera de entender el servicio público en nuestro Estado. Este informe es al mismo tiempo memoria, testimonio y legado. Durante más de 2 décadas, el YACIP ha sido una institución garante en la consolidación de la transparencia y la protección de datos personales.
Desde su creación, contribuyó a transformar la relación entre las personas y las autoridades. Fue un espacio donde el derecho a saber dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible, donde la información pública se asumió como un bien común y donde el respeto a la privacidad fue un compromiso permanente. Hace 22 años, cuando surgía en el país y en Guanajuato la idea de que la información pública era un bien común, un grupo de ciudadanas, ciudadanos y legisladores, entre ellos alguien muy especial, a quien saludo siempre con mucho gusto y mi admiración, al diputado Romero Hitz, lucharon convencidos de que la democracia necesitaba transparencia para crecer y así se sembró la semilla de nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública. El instituto nació en un momento en que hablar del acceso a la información era hablar del futuro. Con el paso del tiempo, ese futuro se volvió presente y Guanajuato se colocó como una de las entidades más avanzadas en la materia. Detrás de cada resolución, de cada verificación, de cada capacitación, siempre existió un equipo comprometido, profesional y profundamente convencido de que servir a la ciudadanía es el propósito más alto del trabajo público. Hoy, el presentar este último informe a nombre del Instituto, tengo el privilegio y el honor de encabezar una etapa que marque el cierre de un ciclo, pero el comienzo de una nueva era institucional. Lo hago con plena conciencia de que la transformación que vivimos es una transición. Las instituciones cambian, los marcos se reconfiguran, pero los valores que nos sostienen permanecen. La semilla de aquel YACIP naciente creció y su sombra cobijó derechos, fortaleció libertades y abrió ventanas. Desde entonces el YACIP fue más que una institución. Fue un espacio de confianza entre las autoridades y la ciudadanía. Durante más de 2 décadas, su misión fue clara: garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales y fomentar una cultura de apertura en nuestro estado de Guanajuato. Pensar en el YACIP es hablar de una época. Fue el tiempo en que Guanajuato aprendió a mirar hacia adentro sin miedo y hacia afuera con orgullo. Fue el tiempo en que la rendición de cuentas dejó de ser una obligación para convertirse en una convicción. Fue el tiempo en que la ciudadanía comenzó a ejercer su derecho a saber, como quien abre una puerta que siempre ha estado ahí, esperando ser empujada. ¿Han visto ustedes nuestro logo? Es una llave, y antes de su rediseño tenía una puerta. Ambas cosas parten de un mismo mensaje, de entrar, de mirar y conocer, como quien llega a un lugar con la confianza porque sabe que es suyo. Preguntar justamente es el primer acto de libertad. Durante estos años, el instituto se convirtió en garante y mediador. Su tarea no fue sencilla, significó construir confianza paso a paso, en un contexto de transformación tanto institucional como tecnológica, pero lo logramos. Hoy, Guanajuato tiene el menor tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en tan solo 5 días hábiles. Esa eficiencia no fue casualidad, sino fruto de la coordinación, de la disciplina, del compromiso y la convicción de servidoras y servidores públicos, que entendieron que cada solicitud no era un trámite, sino una expresión de libertad. Libertad para exigir y libertad para participar. En el periodo más reciente se registraron 30.432 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales ante los distintos sujetos obligados de nuestro Estado. Desde su creación, suman más de 360.000 solicitudes presentadas a la ciudadanía, 360.000 veces que las personas preguntaron y las instituciones se dieron a la tarea de responder, 360.000 actos de confianza, 360.000 formas distintas de decir quiero saber. Y tan solo en el periodo que se informa, el YACIP recibimos 2.762 recursos de revisión,
de los cuales 2.519 fueron resueltos. Esto significa más de un 90% de recursos atendidos, demostrando que la justicia en materia de transparencia puede ser ágil, técnica, pero sobre todo cercana a las personas. Detrás de estos números hay historias, periodistas que pudieron documentar la verdad, estudiantes que encontraron información para alguna investigación, alguna beca o algún apoyo, familias que comprendieron cómo se ejercen los recursos públicos en sus comunidades, ciudadanos que gracias a la información se sintieron directamente atendidos. Contar con la información nos permite indudablemente tomar mejores decisiones, pero también nos empodera. El YACIP nació en una era de esperanza y maduró en una era de exigencia. Fue testigo y protagonista del paso institucional hasta esta apertura tan importante, del silencio a la palabra pública. En estos 22 años, el Instituto edificó una estructura sólida de políticas públicas, de procedimientos, de cultura cívica, que hoy nos pertenece a todas y a todos. En su trayectoria, más de 96.577 servidores públicos fueron capacitados en estos dos derechos humanos que tutelamos, de a saber y a la privacidad y, por supuesto, a la apertura institucional. A la par, 58.500 personas de la sociedad civil recibieron esta formación y acompañamiento. Y en este último año, 35.543 personas fueron capacitadas. Cada diplomado, cada curso, cada taller y en general cualquier actividad realizada por el Instituto representó una semilla que a lo largo del tiempo hemos visto sus frutos. Como ejemplo, una estrategia que ha redituado a esta capacitación y socialización de estos derechos es el aula virtual, un espacio de enseñanza conformado por 14 cursos especializados, lo que ha permitido otorgar 11.670 constancias. La transparencia no se enseña, se contagia, y Guanajuato aprendió a contagiarse de luz. La función verificadora alcanzó un índice global del cumplimiento promedio del 99.16%, una cifra que no es solamente estadística, es la prueba que los 72 sujetos obligados que integran el padrón estatal han comprendido que publicar esta información de manera completa y oportuna, más que cumplir con la ley, es dar certeza y confianza a la ciudadanía. Fuimos también constructores de alianzas. En este año se firmaron 7 acuerdos de colaboración con diferentes instituciones, porque la transparencia justamente se construye en comunidad y en conjunto. A la fecha, el YACIP tiene vigentes 54 convenios con diferentes instituciones públicas y privadas de nuestro Estado. Y en el frente de la apertura, impulsamos el Estado abierto para Guanajuato 2025-2027, una declaratoria en la que participaron los 3 poderes del Estado, 5 organismos autónomos, 7 asociaciones civiles y 2 instituciones educativas. Muchísimas gracias a todas y todos por su valiosa colaboración y hacer de Guanajuato una referencia a nivel nacional en la materia, porque hablamos de gobierno abierto y tenemos presente la transparencia y la apertura institucional. De manera paralela, en este periodo se instalaron secretariados técnicos municipales de Celaya, Coroneo, León, Apaseo el Alto y Purísima del Rincón. Asimismo, en este año, Celaya y León presentaron sus planes de acción municipal, ejemplo de cómo la transparencia puede adaptarse a lo local, porque lo que más importa es la vida diaria de las personas. Estos secretariados se suman a los 31 que se han instalado en diversos municipios de nuestro estado desde el año 2020, de los cuales han derivado 14 planes de acción municipal y 3 informes de resultados, fortaleciendo justamente esta vinculación de los gobiernos locales con la ciudadanía, constituyéndose, lo reitero, Guanajuato un referente en la materia a nivel nacional.
y con la red de academia abierta, que tiene como objetivo justamente socializar al interior de las comunidades educativas la importancia de estos dos derechos humanos y a la vez se puedan replicar, que es una estrategia pionera en todo el país. Hemos reunido a 36 universidades, tanto públicas y privadas de nuestro estado. Entre las acciones que se han realizado en este periodo, hemos alcanzado a 16 universidades. Con capacitación constante, en esta etapa logramos llegar a 2.473 estudiantes en modalidad presencial y 20.861 visualizaciones en línea. La transparencia sin protección de datos personales sería una puerta sin pasador, abierta pero insegura. Por eso el YACIP siempre entendió que ambos derechos se complementan, se equilibran, pero sobre todo se protegen mutuamente. En este periodo, 544 personas ejercieron sus derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ejerciendo un derecho que muchos todavía desconocen, que ante cualquier vulneración podemos tomar medidas para salvaguardar nuestra identidad dentro de un entorno de seguridad. A través de diversas acciones de sensibilización, entre conferencias, como haciendo más seguro el Internet, el concurso de Tus Datos Valen, en TikTok, el certamen comisionada y comisionado infantil 2025, llegamos a nuestros sectores prioritarios de niñas, niños, jóvenes, para enseñarles que la privacidad es muy valiosa. Con ellos aprendimos que los derechos no se heredan, se enseñan con entusiasmo, pero sobre todo con la receptividad que ellos tienen. El YACIP deja una construcción colectiva. Cada persona que trabajó en él, cada comisionada, cada comisionado, cada servidora y servidor público, cada enlace de transparencia dejó una huella invisible pero indeleble, hecha de esfuerzo silencioso, de disciplina, pero sobre todo de convicción. En estos 22 años enfrentamos desafíos normativos, transformaciones tecnológicas, reformas profundas y cambios políticos. Sin embargo, nunca dejamos de responder a la ciudadanía. Nunca dejamos de creer que la ley puede ser una herramienta de justicia. Nunca dejamos de servir. Hoy, cuando la historia marca un nuevo camino, tenemos la certeza de haberlo intentado y la esperanza de haber cumplido, de haber servido con integridad y de haberlo hecho y sembrado confianza. Este acto que hoy llevamos a cabo también se traduce en un reconocimiento, en una ceremonia de gratitud a quienes hicieron posible esta historia, a las y los consejeros, comisionados que integraron el Pleno en distintas etapas y que hoy vale la pena resaltar que se encuentran algunos de ellos presentes. A la maestra Ángeles Ducoin Valdepeña, a Juan José Sierra Rea, a quien les agradecemos todo el trabajo a favor de esta institución. A las personas que han formado parte de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado, a la Secretaría General de Acuerdos, a los proyectistas, al equipo jurídico, administrativo, de transparencia y capacitación, de comunicación social, de archivos, de tecnologías de la información, de la Contraloría y apoyos. Muchas gracias. A la sociedad civil, a la academia, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la ciudadanía que siempre ha confiado en nosotros. Cada uno de ustedes son parte de esta construcción colectiva que en breve se transformará, pero que no dejará de existir esta cultura institucional que ya dejó en Guanajuato. Las instituciones cambian, los nombres se transforman, pero los principios permanecen. La transparencia y la integridad, la ética pública y el respeto a la privacidad no pertenecen a una sola estructura, pertenecen a una cultura democrática de nuestro Estado. El legado del YACIP es un legado de dignidad, dignidad para quienes sirvieron con honestidad, dignidad de quienes exigieron saber, dignidad de quienes defendieron estos derechos. Y esa dignidad no se extingue, se convierte en herencia.
En esta tierra cuna de la independencia, la libertad siempre ha tenido forma propia. Y aunque el tiempo avance, la historia no olvida a quienes abrieron caminos de luz. El derecho a saber es la libertad del siglo XXI y Guanajuato puede decir con orgullo que es vanguardia justamente en esa libertad. Hoy entregamos este último informe como memoria viva de una cultura que deberá seguir consolidándose. Al personal del instituto, mi más profunda gratitud y agradecimiento por poner sus capacidades y conocimientos al servicio de las personas, poder lograr el cumplimiento de metas y objetivos que nos hemos trazado. Les pido por favor un fuerte aplauso para cada uno de ellos. A mis compañeros del Pleno, mi reconocimiento y agradecimiento. A la sociedad de Guanajuato, nuestro compromiso permanente. Y a la historia, nuestra promesa, que lo hecho con dignidad nunca se pierde. Gracias, Guanajuato, por permitirnos servirte. Muchísimas gracias a todas y a todos. Queremos agradecer y felicitar sinceramente a la comisionada presidenta del YACIP por su rendición del 22º informe de actividades. Fuerte aplauso, por favor, para la comisionada maestra Mariela Huerta Guerrero. Para finalizar, escucharemos las palabras a cargo de Arcelia González González, secretaria de la Honestidad, en representación de Livia Denise García Muñoz Ledo, la gobernadora de la gente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor acompañar en este día en representación de nuestra gobernadora de la gente, la maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, quien además de enviarles un caluroso saludo, me ha pedido transmitirles su más sincero reconocimiento por este 22º informe anual de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. Y en lo particular soy testigo fehaciente, mi querida Mariela, de ese trabajo intenso que a un año de verdad me ha constado, de un gran equipo que has liderado y que ha acompañado también. Entonces, de verdad, lo daré patente en mi mensaje, pero antes de empezar quería hacerlo de verdad de manera particular. Soy testigo, de verdad. A la maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a la diputada Carol Yared González Márquez, en representación del Congreso del Estado de Guanajuato, al magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, siempre también gratamente verles, al maestro Pablo Arturo Elizondo Sierra, secretario del Ayuntamiento de León, en representación de la alcaldesa del municipio de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Por supuesto, a los comisionados del YACIP, licenciado Juan Sámano Gómez, y al maestro Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza, así como al licenciado Andrés Rizo Marín, secretario general de Acuerdos del YACIP, y a todo el gran equipo que ya nos dijo la maestra Mariela, es patente del trabajo en conjunto comprometido de vocación que han hecho durante este encomiendo. A todos y a todas, a cada uno de ellos. Es de la gente, bien lo dijo, en Guanajuato la información no es del gobierno, es de la gente. Porque todas las funciones políticas públicas se construyen con los recursos y la confianza de las y los guanajuatenses, que tienen el derecho pleno de acceder a la información de sus gobiernos. Una transparencia que no es un adorno institucional, sino una condición indispensable para la vida democrática y para la consolidación de nuestras instituciones. Desde hace 22 años, el YACIP ha sido
por mérito propio y gracias al trabajo comprometido de quienes lo integran y lo han integrado en este transcurso, una institución clave en el desarrollo cívico y administrativo de nuestro Estado, desplegando un modelo profesional, ético, efectivo y cercano para garantizar el acceso a la información pública. Y aquí nos ha dejado una reflexión importante la maestra Mariela. ¿Cómo estábamos hace 22 años? ¿Y cómo estamos ahora? Esto que no se nos vuelve costumbre, sino un reconocimiento diario. A lo largo de más de 2 décadas, primero como organismo descentralizado y desde el año 2013 como organismo autónomo, el Instituto ha sido ese espacio al que acudimos la ciudadanía y las autoridades para cumplir con los estándares de transparencia y protección de datos personales que exige la ley. Y ha logrado que el acceso a la información sea hoy parte natural y necesaria de la vida pública de Guanajuato y de todos sus municipios. Esta labor continuó con firmeza durante este año que ya está por concluir, 2025, y que hoy podemos ver sus frutos reflejados en este informe. Un año de logros que hablan de profesionalismo, de resultados y sobre todo de un trabajo en equipo puesto al servicio de la gente. Por ello, en nombre de nuestra gobernadora y con enorme reconocimiento, felicito a la maestra Mariela Huerta Guerrero, comisionada presidenta del IACIP, por su liderazgo y su entrega. También extiendo este reconocimiento a sus comisionados Alejandro Rocha Pedraza y Juan Sámano Gómez, así como a todas y a todos quienes conforman este instituto. Gracias, verdaderamente gracias, por construir con su trabajo diario este puente de información por el bien de nuestro Estado. Al conocer los avances de este último año, también debemos reconocer que México transita hoy por una nueva etapa. Las reformas en materias de acceso a la información impulsadas desde el ámbito federal han llevado a diseñar un nuevo modelo institucional cuyos efectos se reflejan también en nuestro Estado. A partir de la reforma constitucional local publicada el pasado 15 de agosto. Las definiciones finales aún están en proceso dentro del Poder Legislativo, pero es claro que se avecina una transformación profunda en las facultades y el funcionamiento en esta materia. Sin embargo, algo es indiscutible. A pesar del eventual cierre de esta etapa, el IACIP seguirá siendo referencia y ejemplo para lo que venga, porque a 22 años de trabajo, de transparencia y de resultados no se borran, se quedan, se sienten, se heredan, se transmiten y se contagian, como bien dijo Mariela. El IACIP ya forma parte de la historia institucional de Guanajuato y esa huella permanece. Por eso, reitero la felicitación y el agradecimiento del Gobierno del Estado, del Gobierno de la gente y de la sociedad guanajuatense. Gracias por proteger los datos personales, por fortalecer la transparencia, por su talento, por su entrega y por aportar cada día para que la información llegue a quienes les pertenecen, a la ciudadanía. Porque, reiterando, la información no es del gobierno, es de la gente, y porque por la gente trabajamos todas y todos. Muchas gracias y enhorabuena por estos grandes logros que, como dije, permanecerán en el tiempo y en la historia, y ya se quedan. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras de la secretaria de la Honestidad, Arcelia González González. Es así como damos por terminada esta sesión solemne y pública, donde se llevó a cabo la presentación del 22º informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Fuerte aplauso, por favor. Queremos agradecer a las y los integrantes del Presidium, a todas y todos los presentes, a quienes nos siguieron atentos,
a través de redes sociales y la transmisión especial de TV4. El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato agradece su valiosa presencia. Seguimos construyendo un Guanajuato abierto y transparente. Por su atención, muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de esta transmisión especial, muy agradecidos por habernos acompañado, por supuesto, a través de la pantalla de TV4, igualmente a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales de TV4 y también del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. Así es como se presentó este informe de actividades, el número 22, luego de 22 años de trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública en la generación y creación de una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y también de la protección de los datos personales. Así es que justamente así cerramos esta información agradeciéndole que haya estado con nosotros, felicitando también, por supuesto, a todos y a cada uno de los que han formado parte del Instituto de Acceso a la Información Pública en Guanajuato y que han trabajado fuertemente por defender estos dos derechos humanos que no deben nunca olvidarse por parte de toda la ciudadanía. El derecho de saber, también, bueno, pues el derecho de la privacidad, importante que lo tengamos todos en mente. Así es que queremos agradecerles a todos, gracias por su confianza, gracias por haber estado con nosotros y gracias por seguir la transmisión especial a través de la pantalla de TV4. Yo soy Saraí Martínez, me despido y hasta la próxima.